Bueno, vamos a hablar de el análisis del módulo Técnicas de Proyecto Geopolítico TAE, por mi persona, Jeffrey Leandro Carreño Roballo. Bueno, vamos a comenzar. Los temas del módulo es la geopolítica, el análisis espacial y la perspectiva territorial. Vamos a comenzar con la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Bueno, es una disciplina que estudia los efectos de la geografía humana, o sea, de la intervención humana y física sobre la política, así como las relaciones internacionales. O sea, tenemos en cuenta lo que es la actividad humana y la geografía como tal, y la actividad humana como política y la geografía, digamos, en este caso, eh, las relaciones que tenemos nosotros con la Tierra, con la geografía. Entonces, podemos observar que es una ciencia que esta estudia cómo se desarrolla el comportamiento político a nivel internacional, que tiene en cuenta ciertas variables geográficas y es vinculada a las relaciones internacionales. Características, pues combina pues el estudio de la geografía y la política entre otras disciplinas. Es una ciencia complementaria que nos sirve para entender la historia y explicar la historia en muchos aspectos. Nos ayuda también a comprender los hechos pasados a nivel político y social. Y digamos, tenemos principales autores que son Yves Lacoste y Peter Taylor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esto? Pues ya sabemos que el principal es el de generar el conocimiento, digamos, a partir de la historia, a partir de estas estos análisis también geográficos, tener en cuenta la parte de la historia para poder entender la situación actual, de acuerdo a la historia y con de acuerdo al futuro, digamos, cómo va a ser la situación política, ya sea a nivel nacional o internacional, y también nos sirve para generar conciencia a partir de la historia, como ya lo veníamos contando, también para hablar a futuro, como ya lo estaba intencionando yo, eh, digamos, teniendo en cuenta la situación, las situaciones políticas actuales, podemos observar en el futuro cómo qué va a pasar. Bueno, esto nos sirve. ¿Cuáles escuelas y teorías hay? Bueno, está la escuela determinista, que es la alemana, la escuela posibilista, que es la francesa, está la escuela norteamericana y del poder marítimo, también está la escuela de McIntyre, que son de la importancia decisiva, tenemos teorías del poder aéreo, teoría de la jerarquía, muy importante, y la geopolítica posmoderna, o también la jerarquía del ciberespacio, que digamos, aquí podemos entender, en la misma tipos de teorías podemos observar cómo ha trascendido desde la escuela determinista y posibilista hasta ya estamos hablando de teorías de jerarquía del ciberespacio. Entonces, eso también nos ayuda a tener en cuenta cuál es el proceso de estas geopolíticas. ¿Cuáles son los elementos básicos? Eh, la realidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional. ¿Cuáles son las partes geopolíticas de un Estado? Está el Heartland, que es la parte central, digamos el núcleo vital, la parte importante de adentro, y está el Hinterland, que es el espacio de crecimiento que tenemos alrededor. También tenemos tener en cuenta que existen las comunicaciones y las fronteras entre los diferentes estados y naciones. Ya empezando a hablar del otro tema de las técnicas de análisis espacial, se propone que se haga una explicación parcial de posibilidades de predicción con respecto al estado y las evoluciones que tenemos para poder generar conocimiento en relación con los objetos geográficos, teniendo en cuenta la situación y la posición. ¿Qué son estos? Son, digamos, utilizadas de forma de convención para poder entender referencias o coordenadas geográficas explícitas, ya sea el lugar en el que está ubicado y digamos, y poder entender cómo está ubicado en qué parte para que todo sea mucho más fácil. Entonces aquí tenemos unas definiciones sobre la situación y posición. Entonces, para entender más qué es la posición, podemos observar, digamos, que es un lugar que está estrictamente determinado por sus coordenadas geográficas, teniendo en cuenta su posición con respecto a otros lugares similares o complementarios. Y la situación es que lo que nos define como este lugar que está en esa posición, digamos, cuál es la situación de este, digamos, cuál es el entorno lejano, el entorno cercano, cómo ha transcurrido a través del tiempo, que si está en una parte central o está en una parte periférica, que si está, digamos, localizaciones relativas en el espacio, que si está al norte o al sur, por ejemplo, cómo ha cambiado los horarios en ese lugar, cuáles son las relaciones interpersonales que hay en estos lugares, digamos, porque no es lo mismo estar en un lugar con mucha nieve, con un clima muy frío, que estar en un lugar con un clima muy bueno para lo que es la casa. Entonces cambia todo esto muy diferente. Se utiliza también para poder
obtener los, digamos, entender las relaciones espaciales, digamos, con el con de acuerdo, digamos que si ponemos un satélite, en qué ubicación está, en qué posición está, podemos entender esos análisis desde ahí. Entonces tenemos la teoría de los espacios que ya nos habla de la localización y distribución. Cuál es el papel que desempeñan las teorías de los espacios? Digamos, desempeña la distancia, nos ayuda a entender las interacciones y a entender el valor de los lugares en función de su situación geográfica. Tenemos la teoría centro-periferia de los lugares centrales, tenemos la teoría de la difusión espacial y tenemos la cartografía. Bueno, cuando hablamos de los lugares centrales hablamos de la distribución de las ciudades de acuerdo al principio de mercado. O sea, digamos, si una ciudad, digamos, siempre existe este desarrollo donde hay ciudades que son más importantes que otras y por lo tanto se suple de otras ciudades. En el caso de Colombia, pongamos a la ciudad de Bogotá en la mitad y está, digamos, el principio de mercado nos podemos observar que ella depende de otras ciudades, digamos, para que sea en términos de alimento, en términos de agua, en términos digamos, de ropa, de negocios. Bueno, entonces podemos ver esta teoría de los lugares centrales. Hay una jerarquía de los espacios urbanos y los espacios isótropos y también entendemos esta centralización como el orden de los asentamientos urbanos. La siguiente es la cartografía. Se utiliza para representar, digamos, distinguir, manejar o mostrar aquellos espacios objetos que digamos que podemos observar o tener en un plano para tener en cuenta las variables como digamos el espacio, el color, las formas, la orientación, digamos podemos también añadirle ya sea valores, tallas, digamos que si es un árbol, de qué tamaño es el árbol, si es un río, qué tan grande es, y con todo este tipo de información ya sea cualitativa y cuantitativa, digamos se puede obtener de manera ordenada teniendo en cuenta las dimensiones. También tenemos los tipos de mapas. Tenemos el mapa raster y el mapa vectorial. El mapa raster, digamos, si tenemos, imaginemos que tenemos una imagen de satélite donde se ve un río y se ven árboles y se ven los valles. Bueno, entonces podemos en un mapa raster dividir todo ese mapa en cuadritos y observar, ponerle diferentes colores y donde los cuadritos sean azules significa que es un río, donde los cuadritos sean verdes significa que es área verde, donde los cuadritos sean amarillos significa que es área inhabitable. Entonces podemos ponerle valores a estos mapas raster de acuerdo en los cuadrados y con ellos darnos una idea y obtener información. Y también está la información vectorial, que es una información ya es más compleja, pero más no la podemos representar más con imágenes. Entonces tenemos esta diferencia, aquí tenemos esta imagen. Con todo esto podemos llegar al análisis geopolítico. ¿Qué es esto? Digamos, podemos entenderlo desde la parte del poder, digamos con la realidad objetiva, podemos entender los espacios de territorio, que ya sean espacios de grupos organizados, unidades políticas, ya sean comunidades, pueblos, naciones o estados, y las formas de relación entre que tienen ellos con el sentido de la relación. Los factores de la reflexión geopolítica, entonces aquí tenemos el territorio, el espacio-tiempo, la posición en términos de centralidad, las redes y líneas, puntos dentro o afuera, y el poder y la potencia de insertos de los espacios territorios, ya sean las áreas de poder. Y digamos de dinámicos controladas tenemos las áreas centrífugas, centrípetas. Eh, en la perspectiva territorial, que es otro tema del que estamos aquí teniendo en cuenta, se forma a partir de imaginación creativa, de políticas, de objetivos que se tienen propuestos y de estrategias. La perspectiva territorial es parte del diagnóstico y de una evaluación integral. Ella involucra una propuestas de orden y para obtención de desarrollo, que a través de la aplicación de situaciones podemos ver si son deseables o no deseables y si también se pueden alcanzar o no alcanzar. Estas propuestas de ordenación, digamos que son un modelo ideal de lo que queremos obtener o llegar a tener. Y esta la podemos observar, digamos, podemos llegar a estas por medio de análisis o construcción de escenarios, podemos definir variables, digamos, para poder saber si son alcanzables o no, para poder llegar a esos lugares, a esos temas de perspectiva territorial y también aparte de determinar los actores sociales. Digamos, no es lo mismo hacer implementar políticas de análisis territorial en una comuna peligrosa que en un barrio, digamos, donde se ejerce mucho la legalidad. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones para poder aplicar la perspectiva territorial y así poder realizar una planificación a largo plazo, digamos, teniendo en cuenta los planes de desarrollo. Entonces aquí tenemos una imagen
donde podemos observar que, digamos, tenemos diferentes visiones del desarrollo, ya sean de planes de competitividad, ya sean de otros lugares a largo plazo. Tenemos los planes nacionales y los planes territoriales. Estos se pueden, digamos, planificar por metas y con las agendas íntegras y con agendas productivas. Ya con todo esto, con tal de obtener programas y proyectos, ya sea estratégicos a largo o mediano plazo. Gracias.